Durante años el nombre de Julia León fue pronunciado en voz baja en ciertos despachos. Una cantautora aparentemente serena, conocida por su dulzura y por una voz que parecía nacida para la intimidad, terminó convertida en una presencia incómoda para quienes vigilaban cada palabra que circulaba en la España de aquellos tiempos. Todo empezó con una canción que jamás fue concebida para provocar miedo, pero que terminó encendiendo alarma en lugares donde la música era observada con más desconfianza que admiración. Una simple actuación suya bastó para que la maquinaria de la vigilancia cultural empezara a girar. Informes internos, advertencias veladas, llamadas inesperadas, todo comenzó a amontonarse alrededor de una artista que nunca buscó el conflicto. Lo que sucedió esa noche ante un público que solo quería escucharla marcaría para siempre su vida profesional. Julia entendió demasiado tarde que en un país todavía dominado por sombras del pasado, una sola frase podía convertirse en un acto de valentía o en una sentencia. ¿Por qué una voz tan delicada generó tanta inquietud entre quienes intentaban controlar cada expresión artística? ¿Qué encontraron exactamente en sus canciones que los llevó a percibirla como una amenaza cultural? La historia que vas a escuchar no es solo la de una artista, es la de una mujer que sin quererlo tocó una fibra que muchos querían mantener oculta. Hoy conocerás la verdad completa. Antes de convertirse en una figura inquietante para ciertos sectores del poder, Julia León fue simplemente una niña sevillana que creció rodeada de un ambiente profundamente marcado por la música y por el peso de una España que todavía vivía en silencio. Nació en un barrio donde las tradiciones populares eran parte de la vida cotidiana y donde la voz humana era una forma esencial de comunicación. Desde muy pequeña, descubrió que el canto no era solo una forma de expresión artística, sino también una manera de narrar lo que no podía decirse abiertamente. Su familia formaba parte de ese tejido popular que conservaba coplas, romances y melodías antiguas transmitidas de generación en generación. La Casa de los León era un punto de encuentro donde se mezclaban las historias familiares, los susurros de la calle y los ecos de tiempos pasados. Ese entorno no solo moldeó su sensibilidad, también la conectó con un repertorio tradicional que décadas más tarde se convertiría en un sello propio dentro de su carrera. En aquella infancia marcada por calles estrechas, patios interiores y un país aún atrapado en una estructura rígida, Julia iba absorbiendo cada sonido como si supiera que un día formaría parte de su identidad artística. El contexto histórico que la rodeó también dejó una huella profunda. Durante sus primeros años, España vivía bajo una vigilancia constante en lo cultural, una etapa en que cualquier manifestación artística podía ser considerada peligrosa si desbordaba los límites establecidos. Sin embargo, ese clima tenso nunca logró apagar la curiosidad de Julia. En la adolescencia empezó a interesarse por la recuperación de cantos antiguos y por la música española que había sobrevivido a las prohibiciones. Leía sobre tradición oral, escuchaba grabaciones perdidas y se sumergía en colecciones de folclore que revelaban un país más amplio y diverso del que aparecía en la superficie. A medida que crecía, comenzó a comprender que su vínculo con la música no sería únicamente emocional. Notó que detrás de cada romance o canción popular existía una historia sobre resistencia, memoria y supervivencia. La música tradicional española no era un simple entretenimiento, era un territorio donde el pueblo conservaba su identidad frente a los cambios políticos, los silencios impuestos y la censura. Y esa lectura, que en muchos otros jóvenes pasaría desapercibida en ella, despertó una inquietud que más tarde sería clave en su papel dentro de la cultura musical española. Su formación musical fue irregular pero intensa. No provenía de conservatorios ni academias prestigiosas. Su aprendizaje se basó en escuchar, imitar, investigar y dejar que la tradición la guiara. Esa libertad la llevó a desarrollar un estilo propio, una manera de cantar que mezclaba la dulzura natural de su voz con un profundo respeto por las raíces populares. Ese estilo sería al mismo tiempo su mayor fuerza
y el origen de las sospechas que surgirían años después. Porque en tiempos turbulentos, rescatar el pasado no era un acto inocente. Antes de aparecer por primera vez sobre un escenario, Julia ya sabía que la música podía ser interpretada como un gesto político incluso cuando no lo era. Había presenciado conversaciones familiares donde se hablaba de canciones prohibidas de artistas perseguidos y de la manera en que ciertas letras habían desaparecido de los repertorios públicos. Todas esas historias hicieron que su relación con el arte fuera más consciente, más reflexiva. Para ella, cantar no era solo cantar, era participar en una cadena de memoria colectiva que ninguna censura había conseguido destruir del todo. Su llegada a la juventud coincidió con una España que empezaba a fracturarse entre lo viejo y lo nuevo. En las calles surgía una necesidad creciente de expresión, mientras que las instituciones intentaban mantener el control. En ese clima contradictorio, la voz de Julia comenzó a tomar forma. Aún nadie sabía que aquella joven fascinada por los sonidos antiguos despertaría en algunos sectores un temor inesperado. Nadie imaginaba que un día una simple canción suya sería motivo de informes y advertencias. Ese origen humilde lleno de tradiciones y silencios explica la esencia de lo que Julia León llegaría a ser. Una artista profundamente ligada a la memoria popular en un país que todavía estaba aprendiendo a convivir con su propio pasado. El ascenso de Julia León no fue repentino ni impulsado por grandes campañas mediáticas. Su camino hacia el reconocimiento comenzó de manera silenciosa, casi tímida en pequeños círculos culturales, donde la música tradicional encontraba un refugio discreto frente al bullicio comercial que empezaba a dominar la escena española. A comienzos de los años 70, cuando la transición cultural del país aún se gestaba en espacios reducidos, Julia empezó a aparecer en reuniones, talleres y encuentros dedicados al rescate de la música popular. Allí, quienes la escuchaban por primera vez quedaban sorprendidos por una cualidad difícil de describir. Su voz no era poderosa ni buscaba imponerse, pero tenía una pureza que hacía que cada palabra pareciera surgir desde un lugar antiguo, como si conectara directamente con la raíz de las canciones que interpretaba. Esa particularidad llamó la atención de músicos e investigadores dedicados al folclore. No era solo su interpretación, sino también la minuciosidad con la que estudiaba cada pieza, la manera en que reconstruía melodías olvidadas y su capacidad para devolverles vida sin alterar su esencia. En un momento en que España trataba de reencontrarse consigo misma, la propuesta de Julia abrió un espacio para mirar hacia atrás sin miedo. Esa actitud la convirtió rápidamente en una figura respetada dentro de los movimientos que reivindicaban la música tradicional como un tesoro cultural que debía ser preservado. Su primera gran oportunidad llegó cuando fue invitada a participar en proyectos colectivos dedicados al folclore. Allí compartió escenario con músicos que como ella buscaban rescatar un repertorio que había estado marginado durante años. El público que asistía a esos eventos solía ser exigente, conocedor, profundamente crítico. Sin embargo, la recepción hacia Julia fue cálida desde el primer momento. No representaba la imagen clásica de una estrella emergente. No tenía poses ni artificios. Se presentaba con honestidad, con una voz que parecía hecha para contar historias que otros habían olvidado. A mediados de la década su nombre comenzó a circular entre productores programadores de festivales y académicos interesados en grabar y documentar el patrimonio musical español. Su estilo se consolidó con rapidez. Canciones que en manos de otra artista sonarían antiguas o rígidas con ella, adquirían una fuerza inesperada. En sus interpretaciones se notaba una emoción contenida que hablaba de respeto por el pasado y al mismo tiempo de una sensibilidad contemporánea. Esa mezcla la volvió única dentro de un panorama musical donde la mayoría de artistas buscaban sonar modernos, innovadores o provocadores. Pero el verdadero punto de inflexión llegó cuando grabó sus primeras obras centradas en la recuperación de romances y cantos tradicionales. Las críticas fueron sorprendentemente positivas. Algunos señalaron que su trabajo tenía un valor casi antropológico. Otros destacaron la profundidad emocional de su voz. Incluso hubo quienes afirmaron que Julia
había conseguido algo extremadamente raro: devolver al público general un tipo de música que muchos creían destinado a desaparecer. En un país que acababa de iniciar su largo proceso de transformación social, su aparición fue vista como un recordatorio de que la identidad española era más rica y compleja de lo que las instituciones oficiales habían permitido ver durante décadas. Su popularidad creció de manera gradual pero constante. Empezó a aparecer en programas de televisión cultural, en festivales regionales y en eventos donde la recuperación del patrimonio se convertía en símbolo de un país que quería redescubrir su voz. Julia, sin proponérselo, se convirtió en una figura central dentro de esa revalorización. Las generaciones jóvenes la admiraban por su conexión con una memoria colectiva que apenas comenzaba a emerger. Los mayores reconocían en ella una dignidad y una verdad que hacía décadas no escuchaban en un escenario. Lo que nadie imaginaba era que esta misma autenticidad, esta fidelidad absoluta a las raíces populares, sería interpretada por algunos sectores como un gesto peligroso. Porque en un país donde el control cultural seguía teniendo tentáculos invisibles, revivir canciones antiguas podía despertar más inquietud de la que parecía a simple vista. Y lo que parecía gloria eterna pronto se convertiría en su mayor pesadilla. El punto de quiebre en la carrera de Julia León no llegó a través de un escándalo personal ni de una provocación calculada. Llegó desde un lugar mucho más inesperado: una canción, una melodía antigua, un romance que llevaba siglos viajando de boca en boca y que en apariencia no tenía nada de subversivo. Pero en la España de aquellos años, donde la transición política convivía con restos de viejas estructuras de control, incluso un eco del pasado podía convertirse en motivo de alarma. La actuación que desencadenó todo ocurrió en un pequeño teatro. Julia había sido invitada a interpretar una selección de cantos tradicionales y decidió incluir un romance cuya letra hablaba de injusticias cometidas por autoridades locales en tiempos remotos. Para ella era simplemente parte del repertorio histórico español, un testimonio del pueblo frente al poder. Pero para los funcionarios que asistieron aquella noche, la conexión entre esa letra y la creciente sensibilidad social del momento resultó demasiado evidente. El público reaccionó con emoción. Algunos aplaudían con entusiasmo, otros comentaban el paralelismo con la actualidad. Y aunque Julia no había hecho ninguna declaración política, los ojos que vigilaban la cultura vieron en aquella interpretación algo que preferían mantener fuera de los escenarios. Poco después comenzaron las señales. Un programador de radio le avisó que una entrevista prevista sería cancelada sin explicación clara. Una actuación anunciada en una universidad fue súbitamente pospuesta. Un funcionario cultural con quien había conversado anteriormente de manera cordial la llamó para sugerirle que quizá sería mejor evitar ciertas piezas del repertorio popular, sobre todo las que podían ser interpretadas como críticas. Esa frase fue el preludio de una etapa oscura que parecía incompatible con el perfil discreto y respetuoso del artista. Las sospechas se intensificaron cuando empezaron a circular informes internos en los que se hacía referencia a la excesiva carga simbólica de algunas de sus canciones. Aunque nunca se le acusó formalmente de nada, el simple hecho de aparecer mencionada en esos documentos la colocó en una posición muy delicada. La censura en los últimos años del franquismo y en los primeros de la transición no siempre funcionaba como una prohibición directa. A menudo era silenciosa administrativa camuflada bajo la apariencia de retrasos, reprogramaciones y recomendaciones ambiguas. Y Julia cayó en medio de ese mecanismo invisible sin siquiera entender al principio que estaba siendo observada. El caso más evidente ocurrió cuando un festival regional decidió retirar su actuación del cartel a última hora. Los organizadores le comunicaron que el motivo era un problema logístico, pero una persona cercana al equipo le reveló en privado que la decisión había sido tomada desde más arriba. Se había considerado que su presencia no era conveniente en ese momento debido al carácter sensible de su repertorio. Ese fue el instante en que Julia comprendió que lo que estaba sucediendo no era casual. Lo que para ella era música popular, para otros
se había convertido en un mensaje potencialmente peligroso. La reacción del público también jugó un papel fundamental. Muchos seguidores empezaron a preguntarse por qué una artista tan respetuosa con las raíces españolas era tratada de esa manera. Las preguntas se multiplicaron. ¿Qué podía haber en esas canciones para generar tanto recelo? ¿Por qué se intentaba silenciar a una mujer que solo pretendía preservar la tradición? Cuanto más intentaban contenerla, mayor era el interés que despertaba entre quienes intuían que detrás de esa persecución silenciosa había una historia más profunda. Pero la presión emocional sobre Julia fue enorme. Cada llamada cancelada, cada concierto removido del calendario, cada comentario velado fue acumulándose hasta transformarse en una especie de sombra permanente. Ella nunca buscó conflicto, pero la sola sospecha de que su trabajo podía ser interpretado como un desafío al orden establecido la colocó en una situación de vulnerabilidad. Sentía que caminaba sobre un terreno inestable donde cualquier gesto podía ser malinterpretado. El momento más duro se produjo cuando un proyecto discográfico que llevaba meses preparando fue abruptamente detenido. El sello, temeroso de problemas, decidió posponer el lanzamiento indefinidamente. Para una artista cuya carrera dependía del reconocimiento de su trabajo de preservación cultural, esa decisión fue un golpe devastador. No solo era una pérdida profesional, sino una invalidación simbólica de todo lo que había construido. Durante esas semanas de incertidumbre, Julia empezó a cuestionarse si debía continuar. No entendía por qué rescatar canciones del pasado podía interpretarse como un acto de rebeldía. No comprendía por qué la tradición que siempre había pertenecido al pueblo podía ser vista como una amenaza. Y sobre todo, no podía asimilar cómo su voz, tan lejos de la confrontación, había despertado un temor que nunca imaginó que existiera. La censura que enfrentó no fue ruidosa. No hubo titulares escandalosos ni sanciones públicas. Fue una censura sutil, silenciosa, casi imposible de señalar con el dedo. Pero sus consecuencias fueron profundas. Detrás de cada obstáculo había una idea que muchos no se atrevían a decir en voz alta. Julia no era peligrosa por lo que decía. Era peligrosa porque recordaba algo que algunos preferían olvidar. La memoria del pueblo, la historia contada desde abajo, la tradición como espejo de un país que llevaba demasiado tiempo evitando mirar su propio reflejo. ¿Podría alguien sobrevivir a semejante golpe? La caída de Julia León no se produjo de manera estruendosa. No hubo un titular que anunciara su declive, ni un escándalo público que la arrojara fuera del escenario. Fue un proceso lento, silencioso y profundamente desgastante. Una sucesión de pequeños golpes que, sumados, acabaron por hundirla en un periodo de incertidumbre y dolor que marcó sus años siguientes. Tras la serie de cancelaciones y advertencias veladas, Julia comenzó a notar un cambio en el ambiente que la rodeaba. Algunos colegas que antes la apoyaban, ahora evitaban colaborar con ella por temor a entrar en conflicto con instituciones todavía sensibles. Otros simplemente se distanciaron sin explicación. Esa sensación de aislamiento se intensificó cuando su proyecto discográfico quedó paralizado. La grabación representaba no solo un paso importante en su carrera, sino también un acto de amor por la tradición musical española. Que aquel trabajo quedara relegado al silencio fue un golpe emocional mayor del que ella estaba preparada para afrontar. Durante un tiempo, Julia desapareció casi por completo de los escenarios. Necesitó alejarse, reflexionar, entender qué significaba seguir adelante en un entorno donde la memoria cultural podía despertar rechazo. Ese retiro voluntario derivó en un periodo de introspección. Julia dedicó esos años a estudiar, a revisar repertorios antiguos, a profundizar en esa tradición que siempre había sentido como una parte esencial de sí misma. Aunque no tenía claro si volvería a los escenarios, lo que sí sabía era que no estaba dispuesta a renunciar a la música. La situación la obligó a definir de nuevo su identidad como artista, no desde el reconocimiento externo, sino desde una pregunta mucho más íntima.
¿Quién era ella sin el público? ¿Qué significaba cantar cuando las instituciones trataban de silenciar lo que representaba? La reinvención llegó de forma natural sin grandes anuncios. En lugar de regresar al circuito comercial, Julia empezó a colaborar con proyectos culturales y pedagógicos dedicados a la preservación del folclore. Trabajó en archivos, participó en encuentros sobre tradición oral y se convirtió en una referencia para nuevas generaciones que buscaban entender la riqueza del patrimonio musical español. Lejos de los focos, recuperó la confianza que había perdido durante los años más difíciles. Esa etapa también le permitió reconectar con su esencia. Su voz volvió a encontrar un propósito ya no condicionado por los límites que otros intentaron imponer. Aprendió a convertir la herida en conocimiento. La caída no la destruyó, la transformó. La enseñó a valorar la importancia de la memoria cultural cuando ésta se enfrenta al olvido o al temor. Al final Julia regresó, no con el brillo mediático de sus primeros años, sino con una fuerza interior más sólida y serena. Su reaparición en pequeños eventos y proyectos alternativos fue recibida con un cariño inesperado. El público que la recordaba entendió que había sobrevivido a un periodo en el que muchos artistas quedaron atrapados entre lo que querían expresar y lo que se les permitía decir. Julia, en cambio, eligió seguir adelante. No desde la confrontación, sino desde la resistencia silenciosa de quien sabe que el valor de una canción no depende del contexto político, sino de la verdad que lleva dentro. Así comenzó su renacimiento. Un retorno discreto, pero profundamente significativo. Un regreso marcado por la convicción de que la música tradicional no iba a desaparecer mientras existiera alguien dispuesto a defenderla desde la honestidad y la emoción. El legado de Julia León no se mide en cifras de ventas ni en listas de éxitos. Su influencia va mucho más allá de lo comercial y se adentra en un territorio más profundo, aquel donde la música se convierte en un puente entre generaciones y en un refugio contra el olvido. Para muchos, Julia representa una de las voces más honestas y sensibles dentro del movimiento que rescató y dignificó el patrimonio musical español. En un momento histórico en el que el país necesitaba reconstruir su identidad, su trabajo ofreció una manera de mirar hacia el pasado sin miedo y de comprender que la tradición no era un lastre, sino una raíz indispensable. Uno de los mayores aportes de Julia fue su capacidad para devolver al repertorio popular una presencia viva actual sin convertirlo en un simple objeto de estudio. A diferencia de quienes abordaban el folclore desde una óptica estrictamente investigadora, ella lo hacía desde la emoción, desde la intuición, desde el respeto absoluto por quienes habían transmitido esas canciones durante siglos. Este enfoque permitió que muchas personas redescubrieran romances, coplas y melodías que creían perdidas. Su manera de interpretarlas no solo preservó la tradición, también la revitalizó. Su impacto se extendió a músicos jóvenes que buscaban un camino diferente en un panorama cada vez más influido por corrientes comerciales. La mirada de Julia hacia la tradición inspiró a nuevas generaciones a explorar la música popular desde una perspectiva menos académica y más humana. Muchos artistas posteriores reconocen que gracias a su ejemplo entendieron que el folclore podía ser moderno sin perder autenticidad íntimo, sin ser frágil y profundamente cultural, sin necesidad de grandes escenarios. El inicio de su influencia coincide con un periodo en el que España comenzaba a abrirse al debate sobre la memoria histórica. En ese contexto, la voz de Julia se convirtió en un recordatorio de que la identidad colectiva está formada por las historias que las instituciones no siempre cuentan. Su trabajo ayudó a visibilizar un repertorio que había sido invisibilizado durante años, y de esa manera contribuyó a que la cultura popular recuperara un lugar central dentro del panorama cultural del país. El legado de Julia León también abarca el ámbito educativo. Su implicación en proyectos pedagógicos dejó una huella significativa. Inspiró a docentes, investigadores y estudiantes interesados en la tradición oral. Sus talleres y colaboraciones con centros culturales ayudaron a transmitir la importancia de preservar el patrimonio musical
en un mundo cada vez más influenciado por la inmediatez y el olvido. Para muchos alumnos, escucharla hablar sobre la historia que se esconde detrás de cada melodía fue una revelación. Algunos de ellos, años después, siguieron su camino y se convirtieron en voces propias dentro del panorama del folclore español. Además, la figura de Julia ha sido reivindicada por críticos y estudiosos que hoy reconocen el valor de su trabajo dentro de un movimiento más amplio que buscaba rescatar la diversidad cultural del país. En una época marcada por tensiones y cambios, su compromiso con la tradición fue una forma de resistencia suave pero firme. Sin embargo, lo más notable de su legado no es su importancia académica ni su influencia en otros artistas, sino la manera en que su voz permaneció en la memoria colectiva de quienes la escucharon. Quienes asistieron a sus conciertos en los años más intensos recuerdan una sensación particular. No era solo la interpretación de una canción, era la percepción de estar entrando en un tiempo distinto, un tiempo donde lo antiguo se hacía presente y donde la historia del pueblo parecía hablar a través de ella. Esa cualidad tan difícil de describir es también la razón por la que el público nunca la olvidó. Para muchos escucharla fue escuchar un espejo del alma de España. A día de hoy, su figura sigue siendo una referencia. Su nombre aparece cada vez que se habla de cantautores comprometidos con la preservación de la tradición, cada vez que se analiza el papel del folclore en el resurgir cultural de la transición, cada vez que se estudia la relación entre música y memoria colectiva. Julia León no fue una estrella fugaz. Fue una artista que entendió que la cultura no vive en los focos, sino en la memoria de quienes la transmiten. Su legado permanece como un acto de resistencia, como una forma de amor al pasado y como un puente hacia el futuro. Una voz que no se apagó a pesar de los silencios impuestos. La historia de Julia León no es la de una artista que buscó protagonismo, ni la de una figura envuelta en grandes polémicas. Es la historia de una mujer que defendió la memoria musical de un país incluso cuando esa memoria incomodaba. Su voz, siempre serena, atravesó décadas de silencios, temores y cambios profundos. Cada romance que interpretó, cada melodía recuperada, cada palabra cantada con respeto por la tradición, se convirtió en un recordatorio de que la cultura no se destruye mientras haya quien decida protegerla. Hoy, al mirar su trayectoria completa, resulta evidente que su mayor fuerza no fue desafiar al poder, sino mantenerse fiel a su verdad en tiempos donde la autenticidad podía convertirse en un riesgo. Julia demostró que la tradición no es un vestigio del pasado, sino un latido que sigue vivo gracias a quienes se atreven a escucharlo. Y su legado prueba que incluso las voces más discretas pueden dejar una huella inmensa cuando hablan desde la memoria y la sensibilidad. No fue una estrella fugaz, fue un mito eterno en la memoria de España. Y si quieres descubrir otra historia igual de sorprendente, mira ahora el video que te dejo en el primer comentario.